This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio empezamos en el Parque Central, con Óscar Montero, que nos habla de los años en que José Martí vivió en esta ciudad. Después, Patricio Lersundi nos lleva al Alto Manhattan, a conocer a Luis Argueta, cineasta guatemalteco que hace un preciso análisis del cine en la construcción de la identidad de una nación. De ahí nos vamos al Parque de Corona en Queens, a conocer sobre el Festival Cultural Latino, que se celebra cada verano en el teatro que está dentro de este parque. Y finalmente, nos vamos a Brooklyn con Carmen Bollosa, que recibe en su casa a Jean Franco, académica y literaria inglesa, que se ha pasado gran parte de su vida escribiendo y viviendo en América Latina. Ahora, vamos con Óscar Montero al Parque Central. Los versos sencillos es probablemente uno de los libros más importantes de Martí. Fue escrito en Nueva York, fue publicado en Nueva York y dice: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Si usted camina por la Avenida de las Américas hacia el Parque Central, cuando llega, se llama Artist Gate, allí está la estatua. Había ido muchas veces a la estatua y pensé que era un lugar simbólico, un lugar sugerente para pensar sobre Martí en Nueva York. Él vivió muy poco en Cuba, porque en Cuba fue deportado. Y entonces finalmente decidió venir a Nueva York. Él dijo que Nueva York es un lugar céntrico, un lugar donde él podía organizar la guerra en Cuba, la guerra contra España. Nueva York de Martí en cierto sentido no era muy diferente del Nueva York de ahora. Ya había trenes elevados, por ejemplo. Ya se construía el Parque Central. Y era el Nueva York de los ricos y los pobres. Es el Nueva York de How the Other Half Lives, de Jacob Riis, que fotografió el Nueva York pobre. Y eso Martí lo vio como testigo. Él se ganaba la vida de periodista. Eventualmente la mayor parte de su trabajo fueron crónicas o artículos publicadas en América Latina, pero escritos sobre Nueva York. Así que en realidad también yo creo que es el primero que da a conocer a Nueva York, la cultura norteamericana en América Latina. Coney Island se abrió estando Martí en Nueva York. Y fue un fenómeno nuevo de la época moderna. Fue el comienzo de la industria del entertainment. Había hoteles para la gente rica, pero también podía ir la gente más modesta a hacer un picnic. Y a Martí le llamó la atención enseguida este lugar, porque es una especie de síntesis de lo que él admiraba y al mismo tiempo temía de la cultura norteamericana. La abundancia, la cantidad de recursos, pero al mismo tiempo veía lo que él llamó en particular en esta crónica una falta de espíritu. La actividad política de Martí en Nueva York era muy intensa. En realidad lo que él quería hacer era una coalición de todos los grupos que pudieran ayudar a la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Finalmente, para el 95, eso fueron 15 años. Regresó a Cuba en una invasión, eso fue en
como en abril y ya en mayo había muerto. Lo mataron en el campo de batalla. Bueno, este es un laboratorio de tecnología que es parte de una iniciativa que ha traído aquí al Alto Manhattan más de $1 millón. El laboratorio lleva el nombre de Héctor B. Basora, quien fue un comerciante, un empresario y un líder empresarial de nuestra comunidad. Es un programa que la comunidad misma nos lo pidió. Nos ha llevado como 2 años ponernos en sitio, pero ahora que lo estamos realizando, sabemos que va a ser bien, muy bueno para la gente de aquí. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Luis Argueta es un pionero cineasta guatemalteco, actualmente profesor de City College CUNY. Luis ha cimentado su carrera en los Estados Unidos, utilizando el documental y la publicidad como base para sus películas. Hoy nos habla de sus trabajos ya realizados, de su perspectiva de lo que es el cine guatemalteco el día de hoy y de sus futuros proyectos. Luis, bienvenido a Nueva York. Muchas gracias, Patricio. Estoy muy contento y muy honrado de estar aquí con ustedes. Mira, cuando se habla de cine latinoamericano, los países que vienen a mente son Argentina, Brasil, Cuba, México, pero no Guatemala. ¿De dónde salió esta pasión tuya por crear, en cierto modo, el cine guatemalteco? Pues en parte de la ignorancia, porque en Guatemala se hacía cine, se había hecho cine antes. Es más, mucha gente dice, pero Silencio Neto no fue la primera película guatemalteca. Y yo, no fue, pero fue la primera película guatemalteca que salió al mundo, que se vio internacionalmente. Además de la ignorancia, la pasión surge de mi deseo de no ir a la iglesia. Todas las tardes, durante la secundaria, los miércoles nos escapábamos del colegio y nos íbamos a jugar billar primero y después a las 4 a ver películas. El cortometraje Perdón del gato Rabón, creo que en cierto modo te llevó desde Guatemala a otros lugares. Bueno, yo salgo de Guatemala a los 20 años a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Michigan. Y es ahí donde descubro que además de esas películas extrañas que veía los miércoles por la tarde, habían otras películas fascinantes. Además, mi gran pasión, que había practicado un poco en Guatemala, era el teatro. Y la primera obra en la que yo actué fue El triciclo de Arrabal. Y uno de los diálogos es Perdón del gato Rabón, una cosa muy absurda. Y de ahí surge el título de esa película primera, que fue un experimento. Y es una película en que al final tú ves a todos los estudiantes de una clase de pintura desnudos y a la modelo vestida. Un antichiste muy absurdo y muy casi pueril, ¿no? Pero más que esa película fue mi adaptación del triciclo, el laberinto y el cementerio de los automóviles, que fue parte de mi tesis de maestría, ya no en ingeniería industrial, sino en literatura y cine, la que me llevó a que él me invitara a participar en El árbol de Guernica, que fue la película que se rodó en Matera, en Italia, sobre la Guerra Civil Española, el año 75, que fue el mismo año que murió Franco. Luis, a pesar de estar radicado en Estados Unidos, tus temas son guatemaltecos. ¿Es este un esfuerzo por volver a las raíces? Definitivamente es la fuente que nutre mi creatividad y mi necesidad vital de hablar de algo, ¿no? Creo que si algo sé o si algo siento es Guatemala. En realidad, yo cuando me voy de Guatemala, me voy subconscientemente huyendo. Es un momento muy duro en Guatemala, ¿no? La represión
es muy grande y cualquier cosa que critique el status quo es equivalente a ser subversivo, ¿no? A ser comunista. Entonces, por mucho tiempo no volví a Guatemala, ¿no? E irónicamente, a medida que pasa el tiempo, más me acerco a Guatemala. No. Ahora, conscientemente es con El silencio de Neto, con la película que yo me comprometo a contar las historias de Guatemala. Ya, el cine es de importancia fundamental en la construcción de la identidad nacional. Imagino, ¿sigues pensando lo mismo? Sí, creo que es muy importante para un país poder verse reflejado en las pantallas grandes. Y en Guatemala, aparte de algunos pioneros en los años 40, 50, 60, que no van muy lejos, nadie había puesto guatemaltecos en el cine. Creo que el vernos reflejados es importante para crear esta identidad, para empezar a querernos más, a vernos como somos, con nuestros defectos, con nuestros atributos. Y las imágenes que vienen del norte son muy insidiosas y totalmente presentes. Me recuerdo de algo que en el momento en que lo oí me hizo reír, pero después casi me pongo a llorar. Y es un amigo que me dice, ¿tú sabes que mi hijo piensa que el presidente de Guatemala es Ronald Reagan? Y le dije, bueno, pues aparte de que probablemente tenga razón, es algo muy dramático, ¿no? Y así como ese niño, hay otros que piensan que la forma de entretenerse es la forma en que nos han enseñado desde el norte, ¿no? No hay cariño, no hay conciencia de quiénes somos, pero que sí, ha cambiado en 10 años el panorama en Guatemala en cuanto al cine, ha cambiado radicalmente. Hoy día, como dice, Mario Rosales ha empezado a rodar su tercera película. Él vive en Nueva York también, pero su trabajo es en Guatemala. Alejandro Castillo, que también vivía en Nueva York, hizo una película en Guatemala en inglés. Mario Monteforte Toledo, poco antes de morir, pudo llevar a la pantalla su obra Donde acaban los caminos. El colectivo Casa Comal está terminando su tercera película, Ana Carlos y Guillermo Escalón. Y así hay mucha gente, muchos jóvenes que están usando el audiovisual como su forma de expresión. O sea que sí, yo creo que este río cada vez tiene más tributarios y esperamos que esto redunde en una producción que no solamente pueda ser vista localmente, sino que se pueda exportar al mundo. Luis, mil gracias por esta entrevista. A ti, Patricio, y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Creo que es muy importante que la gente se unan por un día de enseñar su amor por la patria de ellos. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica.
Para mayor información, llama al 1-800-CUNY10 o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Hace 10 años estábamos en este parque, en este teatro, y vimos que hay una gran mayoría de la gente que viene al parque son de origen latino, y pensamos que era importantísimo que el teatro hiciera un servicio a la gente, a los vecinos del teatro. La más fiel de las historias que caben en la memoria de una antes misteriosa casa. Todos la quieren que se pasa. Aunque esta casa fuera destreza y muchas cosas que no la tasan, hay algo en ella que nunca falla. Un túnel largo que huele a plantas. Nueva York, y específicamente Queens, uno de los condados más diversos, es uno de los condados o de las áreas en Estados Unidos donde la masa de inmigrantes provenientes de Latinoamérica es la más grande, y encuentran un nicho en Queens que como ustedes saben, o sea, vas a un barrio y es una reproducción de los barrios de donde venimos, y un poco la idea es que, bueno, el teatro de Queens, el Queens Theater in the Park, se convierta como en la casa de la cultura latina. El festival es la respuesta a una realidad demográfica que sucede en Queens específicamente. Es en Queens donde vemos una representación de todas las culturas, y precisamente el poder traer esta diversidad refleja la diversidad en sí de la población y del público que viene a verlo. Yo creo que en un par de años los festivales latinos como este van a empezar a florecer, y sobre todo porque es necesario que se hagan, porque esto no es un capricho de una organización o un capricho personal, sino es la respuesta a una necesidad de la gente que está aquí, que exige que puedan venir a un teatro y ver artistas de primera calidad. Proyectos muy importantes, como el caso de la danza, que el teatro se ha comprometido a comisionar a coreógrafos latinoamericanos para la creación de nuevo trabajo, que eso es algo que no sucede en Estados Unidos ni en el mundo. Hay muy poca infraestructura para apoyar el trabajo de los artistas emergentes. Me siento en las palmeras como si fueran meses de naves. Me pongo en mi terruño a evocar las ondas de mi lado gentil. Queda un perfume fresco como caricias de dulce amor. Queda un hálito tibio de embriagaciones de un claro sol. Me siento en las palmeras como si fueran meses de naves. Me pongo en mi terruño a evocar las ondas de mi lado gentil. Queda un perfume fresco como caricias de dulce amor. También es muy importante poder regresar a un escenario dentro de un contexto como de mostrar un respeto y un reconocimiento a las grandes leyendas de nuestra cultura. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El
trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque este asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue apampillao, con una jeva bien bonita y buena moza. A mí me gusta. El festival es diverso en respuesta al contexto, al contorno en el que estamos. Y pues aquí atrás está el mundo y está Latinoamérica, creo que es Latinoamérica, y efectivamente es eso. O sea, la gente aquí viene, aunque sea un artista de un país, viene gente de todas las nacionalidades. Y digan que no es verdad, merengue mucho mejor, porque esto de trabajar a mí me causa dolor, porque esto de trabajar a mí me causa dolor. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Nuestra invitada de hoy es una leyenda viva. Es una mujer absolutamente excepcional a la que yo me atrevo a calificar de latinoamericana, aunque nació en Inglaterra. Tenemos hoy aquí con nosotros a Jean Franco. Jean, queridísima, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y gracias por la invitación. No, hombre, ¿cuál? Es un honor tenerte con nosotros. Querida Jean, yo quiero que conversemos. Tú que eres una latinoamericana por adopción, tú que eres una exploradora de asuntos culturales, quiero que dediquemos nuestra entrevista completa a el asunto que te ha apasionado más recientemente, que son las fronteras. Bueno, es muy reciente esta pasión. Y pues mi ambición verdaderamente es visitar todas las fronteras de América Latina, porque yo creo que ahora con la globalización ahí son las zonas más intensas, las zonas de separación más intensas y la zona de contacto más intenso. Así las dos cosas, una paradoja, ¿no? Porque no pasan ciertas personas y pasan otras personas con facilidad. Pasan ciertas cosas y no pasan otras cosas. Y sobre todo pasa contrabando. ¿Es para ti Nueva York también una ciudad frontera? Es muy curiosa Nueva York porque tiene una cara más benigna, ¿no?, de lo que he pintado en otros casos. Porque obviamente, y yo creo que gracias al hecho de que las comunidades se han podido organizarse bastante bien acá. Ahora lo que me interesa aquí como frontera es cómo las distintas nacionalidades o orígenes, ¿no?, latinoamericanos se mantienen. Pero lo que sí, la otra cosa que me interesa ahora ha sido cuestiones de derechos humanos, porque hice un trabajo sobre la violación de las mujeres, sobre todo en las guerras civiles en Guatemala y en el Perú, con un estudio de los informes de verdad y reconciliación en el Perú y de esclarecimiento histórico en Guatemala, ¿no? Las comisiones. Sí, porque la violación de las mujeres no, solamente hace unos años ha sido reconocido como un crimen de guerra. Como crimen de guerra, exactamente. Sí. Antes era catalogado como ¿qué? Las violaciones que ocurrían durante las guerras. Sencillamente estaba como una especie de daño colateral o algo así, ¿no?, que ocurría en la guerra, pero no se sentía con la necesidad de procesar o llevar a la justicia a los los violadores, ¿no? Pero lo que a mí realmente me llamaba la atención en el caso de Perú y de Guatemala es que la mayoría de las víctimas de las guerras civiles eran indígenas, y esta cuestión de ataques contra las mujeres indígenas como origen de la semilla, que podían dar la semilla de una nueva generación. No además la idea de la violación y luego el masacre, porque muchas de las mujeres violadas eran destinadas después al exterminio, así es que
no es sencillamente la violación, sino la idea de la violación y la muerte como castigo a toda una raza, ¿no? Es como una repetición de la conquista, en cierta forma, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido recientemente? Que es Muy recientemente, en los años 80, sobre los todo. años 80. Sí. ¿Y tú la ves, en efecto, como una repetición de la conquista? La cuestión es que las dos comisiones decían que para los que cometían las violaciones y los masacres, los indígenas eran ajenos a la modernidad. Entonces no es exactamente una repetición de la conquista, sino la idea de que la modernidad y la modernización solamente se logra a través del exterminio de los que son ajenos. Entonces eso es la cuestión muy tremendo. Y eso despertó también, por raro que parezca, en mis estudios sobre fronteras, porque las fronteras también son parte de esta idea de modernidad, de progreso. Sí, de progreso. De acceso a un mundo mejor. Sí, es lo que se puede aceptar como ciudadano y lo que no se puede aceptar como ciudadano, y por lo tanto están excluidos. Hay un ritual que se repite en todos estos asesinatos. Que se repite con ¿cómo se llama? La desecración del cadáver. Del cadáver, del cuerpo. Hay una crítica peruana que ha estudiado casos en la guerra en el Perú, que habla de la basurización de la humanidad. Hay también un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que también dice que lo que produce la globalización más que nada son estas zonas de basura, que incluye la basurización del ser humano. Sí, del ser humano. Y en este caso de la mujer, digamos, y los niños. Claro, que en la civilización actual, la producción de basura es una de las cosas más enormes en esta economía. Y eso hace que también el ser humano se vuelva desechable en muchos casos. Cuando no puede comprar su propia defensa. Claro, hablan de los inmigrantes, los refugiados, ¿verdad? Los que no son ciudadanos, que quiere decir el que no tiene derechos civiles. Exactamente. Y además la imagen de la basura se ve en la Ciudad de México, en esas grandes montañas de basura, donde vive la gente. En Guatemala también hay un montón de basura en la capital, donde vive la gente y la basura. Qué terrible. Filipinas y todo, ¿no? Sí, bueno, Jean, te agradezco muchísimo esta conversación tan apasionante como siempre eres tú. Para mí es un privilegio siempre oírte, contar además con la delicia de tu amistad. Y a ustedes les agradezco mucho su presencia aquí con nosotros. Los espero aquí a la siguiente. Soy Carmen Boullosa en Nueva York. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. nuevayork@cuni.tv